La pequeña monarquía cántabra se expandió, por tanto, hacia territorio asturo, lo que motivó que el protagonismo del nombre de Cantabria quedara relegado, lo que los historiadores imputan al resultado del rápido crecimiento del primer embrión del reino, hecho que también ocurrió 200 años después, al ser absorbido el nombre de Asturias por el de Reino de León. Sin embargo, a pesar de estos cambios de denominación, a medida que las fronteras de la Reconquista se ampliaban, se mantuvo el protagonismo definitivo del tronco de la familia del duque Pedro en el origen del reino y de la monarquía española, como el mismo Armando Cotarelo, historiador asturiano, reconoce en su obra. Breve fue la descendencia del invicto caudillo don Pelayo. La desgraciada muerte de Favila cortó la sucesión masculina del héroe de Auseba, y la femenil, dimanada de su hija Ermesinda, no alcanzó más allá de 2 generaciones, extinguiéndose con el gran monarca que llamamos el Casto. Empero, la corona vino a quedar vinculada en la misma familia de los 2 insignes Alfonsos, siquiera fuese por rama lateral, y no salió de ella en varios siglos. Esta conclusión de Cotarelo en su importante obra Alfonso II el Casto es el reconocimiento de la preeminencia de la raíz cántabra de la naciente monarquía con los reyes Alfonso I, Fruela, Aurelio, Bermudo, Alfonso II y Ramiro, todos ellos del tronco familiar directo del duque Pedro de Cantabria. No será hasta después del entronque con Navarra hasta que aparezcan los nombres de García y Sancho. Cuando en los comienzos del siglo VIII se produce el gran traumatismo de la invasión musulmana que alteró definitivamente la situación de todos los pueblos de España, se alcanza el punto histórico en el que aparece el pueblo cántabro al exterior y a la plena historia común española. Es lo que sostiene el escritor Alfonso de la Serna en su visión de Cantabria al señalar que después del fundador don Pelayo, el primer gran rey de la dinastía que surge en Cantabria y con la que nace el núcleo inicial de resistencia cristiana ante la invasión árabe, asume la corona un monarca de estirpe cántabra, Alfonso I, hijo del duque de Cantabria, cuyo linaje se continúa en reyes sucesivos. El embajador Alfonso de la Serna añade que los 2 pueblos que, al lado el uno del otro, habían hecho frente sucesivamente a romanos y visigodos, lo hicieron también a los árabes. Volvía a surgir la reacción paralela popular, casi tribal, de la unidad asturcántabra frente al enemigo común. Estas mismas tesis se recogen en las obras El reinado de los sentidos y Nobiliaria española. En la primera, al referirse a la alianza asturcántabra con el matrimonio de Alfonso y Ermesinda, se añade que en los descendientes de Pedro y de su hijo Alfonso I recaerá la herencia del nuevo reino, que en la primera sucesión recaerá en Fruela I, hijo del primer monarca cántabro. En cuanto al otro trabajo citado, leemos: durante 300 años fue una dinastía cántabra la que dirigió los destinos del reino astur-leonés desde Alfonso I hasta Sancha, reina propietaria de León y esposa de Fernando I, que fueron los primeros reyes de Castilla. De nuestros reyes cántabro-astures se llegó definitivamente con el paso del tiempo a la unificación dinástica que coincide prácticamente con la construcción unitaria de España. El historiador Gómez Tabanera, en su trabajo publicado en el libro sobre el rey Alfonso II el Casto, destaca el protagonismo de la dinastía surgida del tronco familiar del duque Pedro, afirmando que todas las otras dinastías, navarras, borgoñas, trastamaras, austrias y borbones, fueron posteriores a la de Cantabria, circunstancia que permite afirmar a este historiador asturiano que Juan Carlos I desciende de Bermudo I por línea ininterrumpida de padres a hijos o hijas. Apunta bien Gómez Tabanera, miembro de número del Instituto de Estudios Asturianos, cuando al señalar una serie de dinastías dentro de una misma familia real, insiste en su trabajo que son todas posteriores a la de Cantabria, que fue la primera, como señala el dictamen de la Real Academia de la Historia de 1916. Esta otra opinión es relevante. José Manuel Gómez Tabanera, historiador asturiano, afirma que todas las dinastías son posteriores a la de Cantabria y prolongan durante 12 siglos una casa real representada por don Juan Carlos, soberano reinante, y su hijo don Felipe,
duque de Cantabria, príncipe de Asturias y de Gerona. No es el asturiano Gómez Tabanera el único que evoca esta presencia de la estirpe real de Cantabria en el origen de la monarquía española. Hay otras y muy significativas. Desde Ramiro I, bisnieto del duque Pedro de Cantabria, la tradición monárquica llega hasta el rey Juan Carlos, tesis que mantiene el historiador y experto en genealogía de la corona, Juan Balansó, quien ya en 1989 reclamó el protagonismo de Cantabria en la conmemoración de los 13 siglos de la monarquía española desde el rey cántabro Bermudo I. Es muy importante fijarnos en las conclusiones a las que llega el historiador asturiano José Manuel Gómez Tabanera, que es miembro del Instituto de Estudios Asturianos. Y voy a centrarme en dos concretamente. En la primera señala que de todas las dinastías que ha habido en España en estos 13 siglos, la primera es la de Cantabria y las demás son posteriores a la de Cantabria. Son posteriores la de Navarra, la de Borgoña, la de los Trastamaras, Austrias, Borbones, todas esas son posteriores a la dinastía de Cantabria y lo deja muy claro Gómez Tabanera. Dice Gómez Tabanera, al referirse a esa evolución y llegado al actual momento, como tenemos ahora un soberano reinante, Juan Carlos de Borbón, y su hijo, el príncipe Felipe, heredero de la corona, duque de Cantabria, príncipe de Asturias y de Gerona. No lo decimos nosotros, lo dice un historiador asturiano que tiene trabajos de gran rigor histórico, de gran profundidad de investigación sobre todo este proceso de la monarquía española. Yo creo que cuando habla precisamente del príncipe Felipe como príncipe heredero, duque de Cantabria, príncipe de Asturias y de Gerona, está anteponiendo el título de duque de Cantabria a los de príncipe en función de la antigüedad. Es mayor la antigüedad del ducado de Cantabria que la del principado de Asturias. Si un historiador en Cantabria pues hiciese esta defensa del título que debiera llevar el príncipe heredero de la corona española, señalando que el primero es el de duque de Cantabria, pues probablemente se tomaría a broma o se podría decir que está exagerando o que está haciendo una lectura interesada a favor de tesis de Cantabria de esta parte de la historia de España. Lo dice nada menos que un miembro del Instituto de Estudios Asturianos que ha analizado muy profundamente toda la evolución del primer reino asturcántabro y que llega a esa conclusión de que el título de duque de Cantabria proveniente del ducado de Cantabria pues debiera ser anterior al de príncipe de Asturias y de Gerona y además debiera institucionalizarse.